es entrar con una actitud determinada, es cambiar la actitud, porque la actitud hace la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos impactados por situaciones de conflicto, de problemas, de dificultades, de enfermedades, de contagios, y creo que eso nos impacta y nos hace tomar las cosas que tenemos que hacer o queremos hacer de una manera determinada, que yo creo que hay que cambiarla. Primera cuestión, cambiar la actitud entonces. ¿Cómo se cambia la actitud? Hay un ejercicio muy simple que nosotros en los programas de entrenamiento cerebral siempre hacemos y que parece tan sencillo que hasta muchos dicen, ¿cómo puedo lograr eso con un ejercicio tan sencillo? Fíjense, y lo voy a explicar primero desde el ejercicio y luego la fundamentación. Si tú te levantas todos los días y lo primero que haces es hacer un simple ejercicio de 1 minuto frente a un espejo, un ejercicio de reírte 1 minuto. ¿Qué provoca la risa? El accionamiento muscular facial. El accionamiento muscular facial a su vez provoca la generación de endorfinas. ¿Qué provoca la endorfinización del cerebro? Y aquí ya entramos en neurociencia aplicada. La endorfinización del cerebro provoca una mejor y mayor predisposición. Cambias la actitud. Obtienes una actitud más predispuesta. Y eso significa empezar el día de manera diferente, más predispuesto. Pero provoca otra cosa además. Todos sabemos que en el cerebro de cada ser humano hay lo que se denomina conjuntos neuronales denominados neuronas espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que espejan el comportamiento del otro. Y eso así está demostrado por investigaciones muy serias, muy sólidas. Ahora, si tú cambias tu predisposición por el ejercicio de la endorfinización, de la risa, te quedan incluso rastros de tu sonrisa o risa en tu rostro. ¿Qué provoca en los demás por el efecto neuronas de espejo? Un impacto comportamental también. Les cambia la actitud. Entonces, en la relación de uno mismo con el entorno inmediato con el cual comparte primeros instantes del día, empieza a cambiarse la actitud y se genera entonces un grupo, tu grupo familiar, con una actitud diferente. Pero si eso perdura luego en lo que sucesivamente a lo largo del día haces, estás provocando el mismo efecto en los demás. Ahora, lo que está demostrado es que, y yo llevo años y años haciendo esto con mis alumnos y mis entrenantes del cerebro, si tú además haces esto regularmente, te vas a dar cuenta que ese ejercicio, endorfinización del cerebro, provoca un cambio actitudinal. ¿Qué quiero decir con esto? Un cambio actitudinal en la generación de otras habilidades. Por ejemplo, aumento de atención. Sí, mejora la atención. Mejora también la memoria. Y te da un contexto de mayor motivación, automotivación. Esas son circunstancias que la neurociencia lo ha demostrado. De hecho, el material que tengo allí atrás es mi biblioteca personal. Pero lo que pongo en juego aquí es otra cosa. ¿Por qué no lo practicamos? Hagámoslo una semana y ya me dirán qué resulta después. En definitiva, primer ejercicio, el más simple de todos, aquel en el que tenemos que empezar a confiar para cambiar nuestra actitud, porque la actitud hace la diferencia. Luego, en el entrenamiento cerebral hay dos grandes capítulos. El primer capítulo es el del autoliderazgo emocional. Cambiada la actitud, ¿cómo lideras tu emoción? Cambiada la actitud. Y luego de autoliderar la emoción, viene el capítulo de entrenamiento neurocognitivo. Entonces, cambio actitudinal, autoliderazgo emocional, entrenamiento neurocognitivo. Esos son los tres grandes capítulos del entrenamiento cerebral, que obviamente dentro de ellos hay una compleja y amplia cantidad de prácticas y ejercicios para mejorarlo. ¿Por qué hablo de autoliderazgo emocional? Porque la emoción condiciona. Cualquier emoción condiciona. Cualquier emoción orienta, incluso el comportamiento, la conducta y las decisiones. Una de las emociones condicionantes más fuertes en este mundo que estamos transitando es el estrés. Valga analizarlo. Hay dos tipos de estrés. El eustrés, estrés bueno,
que es cuando tengo que hacer algo y me concentro, me preparo y me absorbe porque estoy preparando algo. Pero también hay otro estrés, el distrés, que es el estrés malo. Es el estrés que te condiciona. Es el estrés que produce en tu cerebro una reducción de la cantidad de factores o elementos que tomes para tu decisión. Piénsense cualquiera de ustedes en estado de estrés condicionante, que creo que la mayoría hemos estado. Y se van a dar cuenta que piensa menos. Sí, compro, vendo, voy para allí, vengo para aquí. No piensan mucho, no aportan mucho. Y yo tengo una frase para esto que me parece importante. El estrés jibariza funcionalmente el cerebro. El cerebro estresado toma decisiones muy pobres. No es factible en un cerebro estresado hacer una decisión inteligente. Más aún, el cerebro estresado no tiene neuroplasticidad, es decir, la capacidad de cambio, ni tiene neurogénesis, la capacidad de generar neuronas nuevas. Y eso impacta muy fuertemente. ¿Cómo se resuelve? Rápidamente dicho, en algunos de los ejercicios. Primera cuestión. Si yo hago un ejercicio de meditación todos los días, ejercicio que muchos directivos de organizaciones y profesionales hoy día están haciendo. Si todos los días, 10 minutos, hacemos un ejercicio de meditación, van a notar que empiezan a encontrar mayor equilibrio emocional en primera instancia. Y quienes lo hacen metódica y regularmente por un cierto tiempo, estoy hablando de algún par de meses, que no es tanto, empiezan a encontrar que son cada vez menos estresables. Es decir, se desarrolla la cualidad de la no estresabilidad. Y esto hoy por hoy es importante, porque el estrés te sobreviene ya no solamente por una circunstancia laboral, te viene porque observas en tu programa de televisión, en tu noticiero, que justamente trae noticias que como mínimo te ponen en un estado de estrés, como mínimo, de ahí a más. Entonces, el autoliderazgo emocional y ejercicios que te permitan contar con equilibrio emocional es importantísimo. Ahora, por cierto, para las personas que toman decisiones todos los días y todo el día, es interesante incorporar lo que nosotros denominamos brain gym o entrenamiento cerebral para directivos o tomadores de decisión. Y es el que, de alguna manera, implica que tus 10 minutitos de la mañana lo repitas luego de mediodía y eventualmente tengas una reunión compleja, una reunión de directorio, de presentación de un proyecto, de discusión probablemente. Es bueno que entres a esas reuniones con equilibrio emocional. Esto significa hacer una relajación, minutos, no tantos, minutos previos a esa reunión. Y eso te mantendrá superando esos condicionamientos emocionales. Entonces, segundo capítulo, que hay mucho para trabajar en esto, porque en realidad somos nosotros los que permitimos que las estimulaciones nos estresen. Con lo cual hay todo un entrenamiento a desarrollar y focalizar nuestra atención en aquellos aspectos que no sean los aspectos que justamente nos condicionen. Aquellos aspectos que no nos provoquen un estado de estrés. Y luego viene el capítulo de entrenamiento neurocognitivo. De aquí voy a decir algo que me parece importante como fundamento de lo que viene. ¿Cómo desarrolla inteligencia un cerebro? Pues la inteligencia depende en primerísima instancia de la cantidad de entramado neuronal formado en tu cerebro. ¿Cómo se forma el entramado neuronal? ¿Cómo se forman redes neuronales en tu cerebro? Pues a partir de lo que experimentas, tus experiencias, a partir de tus aprendizajes y a partir de las estimulaciones que recibes.
desde lo que percibes. Entonces, es importante alimentar el cerebro, ya no solamente con lo que ingieres por la boca, sino también con lo que tú permites, eliges para que se estimule. Entonces, serie de ejercicios. Primero, para aumentar tu percepción, para aumentar la cantidad de cosas que percibes. Porque de verdad, aunque tengamos los 5 sentidos, claramente es posible desarrollar mayor percepción a poco que entrenemos. Me explico. Si tú tienes la percepción de lo que casualmente ves en tu entorno, sí, claro, estás haciendo percepción visual. Pero sin embargo, si tú incorporas la capacidad proactiva de mirar, no solamente ver, estás incorporando una mayor potencia en tu incorporación de estímulos. Si tú solamente oyes lo que hace sonido en tu entorno, ¿estás estimulando auditivamente? Sí, claro. Pero si tú incorporas proactivamente escucha de tu entorno, estás incorporando una actitud proactiva de captar más cosas y enriquece más el cerebro. Degustar el gusto. Olfatear el aroma. Desarrollar el tacto. 2 o 3 reflexiones sobre esto. La primera, no me digan, no es importante el gusto, ¿para qué quiero el gusto? Si lo que importa es lo que veo y lo que oigo. Pues no. Es importante porque tenemos áreas de asociación. Y el gusto, el tacto, el olfato también te suma. Porque hay áreas de asociación, además de sectores que tienen que ver con cada uno de los sentidos. El segundo tema, como ejemplo, para terminar de redondear el concepto, es que tenemos que aprender del ciego. ¿Qué le pasa a un ciego? No es verdad que a un ciego oye más que cualquiera de nosotros, es porque escucha, porque al carecer de la vista aplica más esfuerzo en captar. Entonces, aprendiendo del ciego, empecemos a diseñar ejercicios que nos permitan aumentar la flexibilidad neuronal para captar con cada uno de los sentidos. ¿Cómo se hace? Repitiendo, remedando, siguiendo el ejemplo del ciego. Por ejemplo, cosas que hacemos en los gimnasios cerebrales y que lo hacen diariamente. Esta noche vas a ver una serie, una película. Pues que sea sin imagen. Y que esfuerces todo tu sistema de captación, sobre todo auditiva, para captar lo que la serie o película tenga como desarrollo. Sé que no vas a poder explicarme el contenido de esa película, pero ciertamente que tu esfuerzo neuronal para captar hará que aumentes la capacidad de captación, que es lo que buscamos, no que me expliques el contenido. La de mañana, pues la de mañana, que sea sin sonido, esforzando la capacidad de captar por la vista, por las estructuras neuronales visuales, de manera tal de que aumentes esa flexibilidad para captar. Pues la comida mañana tarda 2 veces el tiempo habitual, pero me vas a tener que ir identificando el gusto de cada uno de los bocados. ¿Has detectado el aroma, perfume de quien tienes a la derecha, a diferencia del que tienes a la izquierda o el que tienes enfrente? Esfuérzate. Haz la prueba. Algunas actividades, por ejemplo, las que haces a la mañana en el servicio, pues te tapan los ojos y el tacto que te guía. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es un ejercicio que clausura un sentido para que los demás desarrollen capacidad de captación. Luego el otro se clausura para que los demás, y así sucesivamente. Haz la prueba, siguiendo el ejemplo del ciego. Aumentarás
la estimulación de tu sistema neuronal haciendo más y más redes neuronales. Pero claro, tú me dirás, pero a mí, ¿qué me interesa tanto de esto? Porque puede haber percepciones. Por ejemplo, el noticiero que verás esta noche. ¿Y qué me agrega cuando las noticias no son justas? Bueno, justamente. Segundo ejercicio. Enfoque atencional. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos la capacidad de atención selectiva, de elegir de entre las cosas que tengo para percibir aquellas que quiero percibir. Entonces, empecemos a entrenar nuestra capacidad de enfoque atencional y empieza a desarrollar esa capacidad de elijo esto y no aquello. Que esta experiencia yo la vea desde este punto de vista y no desde este otro punto de vista. Que este aprendizaje de este y no del otro. Y que esta estimulación no es aquella. Entonces empiezas a elegir. En épocas de confinamiento, te vas a sentar 10 horas diarias frente a tu televisor escuchando las mismas noticias que solo cambian la cifra de contagiados o la cifra de muertes, ¿o qué harás? Elige. Entonces empiezas a estimular tu cerebro en aquello que quieres, porque hay una razón importantísima. Todos nuestros cerebros tienen neuroplasticidad, es decir, capacidad de cambio, y cambia permanentemente. Lo que estoy diciendo es que autodirijas la neuroplasticidad, el cambio de tu cerebro, porque tu cerebro depende de aquello que permita que se estimule. Más aún, está demostrado que tu cerebro tiene desarrollos neuronales según a qué te has dedicado estos últimos años. Por eso se habla. Investigación importante. Los músicos tienen hipertrofia cerebral en áreas auditivas. Los taxistas de Londres, otra vieja investigación, pero importantísima, mayor entramado neuronal, hipertrofia en áreas visoespaciales. Entonces, eso demuestra que aquello con lo que estimules tu cerebro es aquello en lo que tu cerebro desarrollará más entramado neuronal y se especializará más en esto. Yo aquí hago un punto especial. Lo que acabo de decir, músico, taxista del hombre y tantos otros ejemplos, significa que hoy llegamos, al momento que llegamos, a contar y a tener o contar con hipertrofia cerebral en aquello que supimos hacer durante tiempo. La pregunta desafiante hoy día es que el cambio viene cambiando cada vez más rápidamente. Y la crisis de estos 2 años aceleró el cambio. Investigaciones en Naciones Unidas nos dicen que multiplicó por varias veces. Tu hipertrofia cerebral en tu profesión es válida para esto que viene, para el mundo que están haciendo. Entonces, empecemos a analizar las cosas desde la óptica nueva, donde quizá lo que aprendí, lo que experimenté, lo que apliqué, aquello en lo que tuve éxito, hoy está obsoleto. Así tengas el diploma colgado en tu pared. Debo decir, mis diplomas colgaditos en aquella pared no tienen nada que ver con lo que tengo aquí detrás. Esto vino después, mi segunda vida. Pero muchos dicen, qué hermosa biblioteca que tienes de neurociencias aplicadas. Sí, hay 5.000 ejemplares. Claro, pero yo debo ser muy concreto y lo pongo como ejemplo para que de alguna manera nos entendamos. La hipertrofia cerebral que yo quiero no es la que de la que vengo, sino la que viene hacia adelante. Entonces, ese anaquel es de física cuántica, porque es lo que viene. Entonces estoy hipertrofiando mi cerebro en aquello, para que cuando esté presente, que ya está llegando, mi cerebro está capacitado. Entonces, lo que estoy recomendando es que pienses a qué puedes, o qué será útil, o qué será necesario y conveniente para ti mañana. Y allí apunta la neuroplasticidad autodirigida por ti. Hacia eso tienes que cambiar. Entonces, dijimos, actitud, autoliderazgo emocional,
porque está demostrado que en toda decisión hay emoción incluida, en todo comportamiento hay emoción incluida. Luego, entrenamiento neurocognitivo. Con lo cual arranca, sí, con esto. Con aumentar la percepción, con orientar la evolución de estímulos de nuestro cerebro. Y aquí empezamos entonces a complicarnos con otro tema, que leo para ahí el título: la memoria. Dylan Haynes, un biólogo del Max Planck de Berlín, demostró, escaneo cerebral mediante, y ustedes lo tienen incluso publicado en las redes, que en toda decisión el cerebro del ser humano se activa antes de la toma de conciencia de lo que lo estimula. Esto quiere decir que se activa una memoria y va influenciando desde adentro, desde el metaconsciente hacia el consciente, en un sentido determinado. Entonces, quiere decir que si yo te estimulo, me vas a responder no como reacción al estímulo, sino como resultante de la memoria que se activó a partir de mi estímulo. ¿Se comprende? Y tu memoria no es de ahora. Tu memoria es de ayer, antes de ayer o el año pasado. Con lo cual se va a activar en función de aquello. Ahora, entonces, entrenamiento cerebral. Capítulo, la memoria. Tenemos que tomar responsabilidad de aquello que permitimos que vaya a nuestra memoria. Porque lo que permitimos que vaya a nuestra memoria será activable el día de mañana ante un estímulo de mañana, y esa activación de mañana con el estímulo de mañana influenciará en la decisión de mañana. ¿Se entendió? Y yo tengo, o estoy sometido, o mis circunstancias hacen que yo grabe memorias de todo tipo, buenas, malas y regulares. ¿Cómo controlo esto? Primero hay que saber algo importante que creo que es bastante claro. Las memorias que se guardan más profundamente y por más tiempo son las memorias que tienen o una repetición importante o tienen además una asociación emocional. No es verdad que ahora mismo se están acordando, si yo les dijera, no sé, cumpleaños, el de 15, en las niñas. ¿O será que si yo hablo de pareja se acordarán de la primera? Yo al menos, y sin que me oiga quien por aquí me acompañe en los últimos años, sí me acuerdo de la primera, hace 50 años. Entonces, empecemos a entender esto. La emoción asociada hace perdurar la memoria más tiempo y la graba más profundamente y le da más capacidad de surgir de latencia para condicionar el comportamiento consciente en el momento. Entonces, la elección de aquello que quieres que te estimule, que además después se guarda en la memoria, tiene que ser muy cuidadosa. Pero como estás sujeto a cualquier tipo de estímulos, que grabarán además lo que fuere, bueno o malo, lo que hay que hacer es un ejercicio muy importante. Fíjense, si durante el día recibo estimulaciones, ¿qué pasa a la noche? A la noche el cerebro está consciente. El consciente se aparta. Pero ese metaconsciente repasa lo que ocurrió en el día. Repasar lo que ocurrió en el día con toda la plataforma de neuronas y redes neuronales que tenemos de toda nuestra experiencia, significa que lo que ocurrió en el día va a teñir, influir sobre todas las estructuras de conexiones que tienes. Si tú no haces algo, las experiencias o circunstancias negativas del día van a ser como un pote de basura que tiras todas las noches al cerebro. ¿Qué pasa cuando un cerebro recibe todas las noches un balde de basura? No está bien, ¿verdad? Y al día siguiente decidirá condicionado por baldes de basura.
Entonces, hay un tema que es proteger al cerebro antes de dormir, en cada noche, resignificando las memorias, accidentes, problemas negativos que hubo durante el día, transformándolos en aprendizajes, para que la revisión nocturna no entorpezca el cerebro, sino que, por el contrario, le incorpore aprendizajes. Es un ejercicio simple, es una meditación con resignificación de experiencias. Y eso hará que empieces a desarrollar un cerebro carente de negatividades, conflictos o circunstancias negativas en general. Y esto entonces pasa a ser un proceso en el cual puedes ir desarrollando un cerebro cada vez más libre de circunstancias emocionales negativas condicionantes. Y por cierto, con mayor cantidad de aprendizajes. Bien, yo tendría para unas 4 horas más para esta introducción, pero creo que me excedería del límite que Eduardo tiene previsto. Pero si ustedes quieren, a preguntas o a comentarios, vamos avanzando con el tema. Vamos, de mi parte, no sé cómo tiene previsto, pero puede ser de viva voz y me lo dicen. A ver, pues aquí tiene por ahí preguntas para Néstor. Directamente, si queréis, la ponemos en el chat. Vamos a dar 5 minutos para seguir un poco el plan previsto. Yo se la voy leyendo y a ver qué nos dice el maestro. Yo creo que lo que nos ha dicho ha sido demoledor, devastador y una vez más ha demostrado por qué es una leyenda en el mundo de la neurociencia, ¿no? Y la suerte que hemos tenido de tenerlo. Y así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor que la lance. Aunque no os preocupéis mucho, porque lo vamos a tener más veces. Tenemos más cosas previstas con Néstor. De hecho, ya sabéis que en Neuroplanet hay un congreso reciente que hizo. Sigo aceptando gente entrando. De momento, si hay una pregunta por ahí para Néstor, por favor, ponedla en el chat y yo, con gusto, la responderé. No. Bueno, ahí está. Ahí está, Eduardo. Ahí tenemos a Nelly Luco, que pregunta, buenas tardes. ¿Algún limitante en cuanto a edad para este aprendizaje? Esto me da pie, gracias Nelly por el pie que me has dado, para afirmar algo importantísimo también. Como vi caras jóvenes, todas jóvenes, en realidad no quise entrar en ese tema, pero ya les anticipo. No hay edad para esto. Todas las edades son propicias para esto. Desde tempranísima edad. Miren, yo tengo mi nieta, que le he comentado a Eduardo, mi nieta es española, es españolita, y con 6 años está haciendo entrenamiento. Yo tengo un amigo al que le ayudé con todo su proceso empresarial, que hoy tiene 94 años y está haciendo ejercicios. Más aún, hay uno de los ejercicios que solemos recomendar hacer, que es un ejercicio que te permite estimular el hipocampo, es decir, el órgano del límbico que tiene que ver con el aprendizaje y memoria. Te activa capacidad de aprendizaje y memoria. Un hipocampo que en la mujer es más grande que en el hombre, valga la aclaración. Yo he estudiado los últimos 10 años cerebros de mujer para mi último libro sobre la mujer, y ciertamente también hay otra cosa. Estimulando el hipocampo se produce algo así como neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos. Esto requiere entonces de ser entendido. Aún en adultos mayores, ejercicio aeróbico mediante se puede estimular el hipocampo que produce neurogénesis, nacimientos neuronales nuevos que se integran al sistema neuronal. Que ustedes me digan, ¿y esto es rejuvenecer el cerebro? Yo les contesto, sí. De eso se trata. Néstor, tenemos preguntas. A ver, tenemos Sí. una pregunta aquí que es, ¿la gimnasia denominada Brain Gym sería un buen estímulo a nivel cerebral para los hemisferios cerebrales? Bueno, incorporamos también estimulación hemisférica, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Hay también respiraciones para alimentar el cerebro desde uno y otro hemisferio. Efectivamente sí, pero es uno de los temas. Entrenamiento cerebral incorpora entonces estimulaciones de todo tipo, entre ellas la estimulación de hemisferios. Obviamente en el entendimiento que el hemisferio izquierdo, racional y lógico, en la mayoría, no en todos, y hemisferio derecho, capacidad creativa, emoción, que son realmente entrenables, ¿sí? Para desarrollar capacidad. Y también, fíjense,
es posible estimular a otra persona para switchear su cerebro desde un hemisferio predominante que tiene a otro, que cambia la actitud comportamental. A ver, me pregunta aquí Melvin, ¿qué sucede con un individuo que aprende a utilizar sus lóbulos en conjunto y aprende a graficar su propio pensamiento? Perdón, me lo repite que no te lo oí Sí, bien. ¿qué sucede con un individuo que aprende a utilizar sus lóbulos en conjunto y aprende a graficar sus propios pensamientos? Bien, a ver. Bien. Primero y principal, vamos a lo básico. Aquello a lo que atiendes, es decir, de prestar atención, es aquello a lo que piensas. Aquello a lo que piensas activa el cambio de tu cerebro, la neuroplasticidad, que va a activar neuroplásticamente tu cerebro según sea la estimulación de aquello a lo que atiendes. Y eso en forma clara. También, si tú estimulas tu capacidad de visualización, es decir, de imaginación, también se activan estimulaciones cerebrales que conforman redes neuronales. La estimulación, entendamos, puede entrar por una parte del cerebro. Cuando estimulo la vista, será el occipital o el parietal en el oído, etc. Sin embargo, hay que entender que el cerebro es uno. Esto significa que funciona interconectadamente, con lo cual no podemos decir, bueno, esta partecita sí, esta partecita no. Hay una interconexión total. Incluso hoy se ha descubierto, estos últimos tiempos quiero decir, algunas conexiones adicionales del cerebro con otras partes del cuerpo humano. Una pregunta más, Néstor, para seguir con el programa. La última pregunta, hay varias más, pero dejamos esta, como vamos a hacer más cosas, les invitaremos de nuevo. Mi pregunta es, en los niños, ¿desde qué edad se puede inducir a que inicien esta práctica? Bien, a ver, obviamente un niño, según la edad, tiene ciertas formas, maneras de entender, comprender, etc. Pero se puede, pero adecuando los ejercicios. Por ejemplo, algunos dicen, un niño no lo puedes enseñar a meditar. Sí que se puede. De hecho, mi nieta, 6 años, lo hace. Y podría decirte que desde algún año antes ya lo estaba haciendo. Pero además son entrenamientos diferentes. ¿A qué lo estimulas? Ella tiene la fortuna de que sus padres, mi hija y su marido, viajan mucho. Esos son estímulos variados que se recomiendan también en edades maduras. Esta niña te entiende perfectamente inglés. Claro, la madre le habla solo en inglés. Su marido, español él, le habla solo en español. Pero es que estuvo en Francia y algunos términos franceses. Eso no importa que no sepa traducir el francés, pero las estimulaciones que tiene, variadas, conforman una estructura mucho más flexible y más plástica. Con lo cual, no es someterla a un gimnasio cerebral con todo lo que significa el brain gym, etc., sino es adecuar a las características de la edad. Y esto significa es hacer una adaptación de la ejercitación apropiada a las circunstancias. ¿Cómo se apropia a las circunstancias también una persona adulta mayor? Yo les pido a mis entrenantes de 40 años, sí, todos los días 45 minutos de ejercicio aeróbico. A mi amigo de 94 años no le puedo pedir eso. Pero sí le puedo pedir, fracciona, 15 más 15 más 15. Entonces, siempre hay que acomodar las cosas a la circunstancia de cada uno. Tengo algunas personas que tienen capacidades diferentes. Pues adaptar los ejercicios a las capacidades diferentes que cada uno tiene. Esto me parece importante tenerlo en cuenta. Muchos ejercicios tienen que ver incluso hasta con el género. Está claro que la mujer tiene mayor conexión entre ambos hemisferios cerebrales. Y esto significa, a ver, es muy simple para entenderlo. Esto es un cerebro de estudio, pero este cuerpo calloso en la mujer, bajo del pensante sobre el límbico, es más ancho. Su capacidad intuitiva es mayor naturalmente. Con lo cual, a un varón tengo que entrenarle capacidades como para que desarrolle esa mayor capacidad de conexión entre ambos hemisferios. O incluso la incorporación de emoción en las decisiones de la mujer por su mayor empatía. ¿Que es bueno? ¿Es positivo? Sí, claro. Pero también cuidado. La empatía emocional puede provocar una
exagerada atadura a emociones negativas, con lo cual hay que fortalecer el equilibrio emocional. En definitiva, Eduardo, lo que quiero decir es que los ejercicios deben adaptarse a la circunstancia y edad de cada uno de los interesados. Vamos a contarle mucho más cosas a la gente. Te agradezco mucho, Néstor. Tu charla queda grabada, luego la compartiremos. Y voy a cerrar la segunda parte complementando, como buenamente pueda, todo lo que nos has contado, porque no es fácil torear al lado de un maestro como tú. Ya te lo digo yo, ¿no? Pero voy a hacer lo que buenamente pueda. Así que voy a retomar desde aquí y vamos a invitar a la gente a que nos siga porque hay grandes sorpresas, precisamente con Break Gym, que en breve tendremos una convención, un congreso, tendremos varias cosas, pero bueno, no quiero adelantarme. Así que, con tu permiso, voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de lo que había preparado para de alguna manera, pues también aportar un poquito de valor sobre lo que Néstor nos contaba, ¿no? Yo el otro día leía sobre lo que era la palabra recuerdo y la etimología de recuerdo es revivir algo que ya has vivido, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que trabajemos y en este caso tengamos herramientas para poder aumentar y poder mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad intelectual. Por eso he preparado unos consejillos sobre cosas que creo que realmente desde la neurociencia pueden aportar valor. Primero que nada, como siempre, me voy a presentar, ya sabéis muchos quién soy, pero siguiendo las instrucciones de Yaniz, he hecho un recorte del currículum. Soy Eduardo Sánchez, CEO de Neuroplanet, vicepresidente de la Academia Europea de Neurociencias y profesor del BIES. Y lo que voy a intentar es, en este ratito que tengo, en estos minutos que me quedan, daros unos consejitos que ayudarán a que tengáis mejor memoria y, como decíamos al principio, podáis mejorar vuestra capacidad intelectual. Recordad que, como decía Néstor, nuestra capacidad intelectual y, evidentemente, nuestra agudeza mental es hiper importante en todos los momentos de nuestra vida, no solo durante la época de estudios y, evidentemente, no solo durante la época en la que estamos teniendo vida profesional. Hay que mantenerla. De hecho, se dice que el cerebro es el único órgano que no envejece tanto por el tiempo, sino por la falta de uso. Por eso la salud y la vitalidad del cerebro está asociada precisamente a cómo lo usemos y qué costumbres o hábitos podamos incorporar o podamos mantener en nuestras vidas. Recordemos que el cerebro es un ordenador muy poderoso que se nos entrega cuando nacemos sin manual de instrucciones y que tiene una capacidad asombrosa para adaptarse. Y como decía muy bien Néstor, a pesar de los años, incluso la vejez. Y a eso le llamamos la neuroplasticidad, que permite que, si se estimula de forma correcta, pueda generar nuevas conexiones neuronales, alterar conexiones existentes y adaptarse a lo cambiante. Creo que esto nos puede dar, como decía alguien por ahí que tenía 50 años, pues quizás una especie de luz al final del túnel, pensando que la edad, evidentemente, cronológica, es inevitable, pero no es importante lo que pasa, sino lo que hacemos con lo que pasa. Por eso yo he querido, ya digo, aportaros algo de valor con consejos que van a mejorar vuestra capacidad intelectual y, por tanto, vuestra memoria. Y si hemos dicho que la memoria o el recuerdo es volver a vivir algo, pues vamos a volver a vivir algo que nos apasionó, que disfrutamos, que nos gustó, como decía antes Néstor, esa primera pareja, ese primer beso o esa primera situación especial que quedó grabada, pero que si somos capaces de hacer que el cerebro la recuerde de forma adecuada, la vamos a poder, de una forma quizás no tan intensa, pero sí vamos a poderla revivir. Así que estos sencillos consejos o hábitos que voy a compartiros van a hacer que esa memoria, esa capacidad, se mantenga intacta. Como bien sabéis, el cerebro necesita escuchar las cosas al menos 3 veces para empezar a retenerlas. Por eso siempre hay que decir lo que vas a decir, decirlo y decir lo que has dicho. Así que esto es lo que voy a contaros. Voy a hablaros de hacer ejercicio, de no robarle al sueño, de disfrutar de la vida social y la diversión, de controlar el estrés, de comer bien, y voy a daros algunos consejos de alimentación, y de entrenar el cerebro. Y de eso también al final os hablaré porque estamos preparando, Néstor y yo, algunas cosas interesantes justamente relacionadas con el entrenamiento cerebral. Así que, primero que nada, empecemos por el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio físico, también se ejercita nuestro cerebro porque de alguna forma nos ayuda a procesar mejor la información. Ya decía Platón, mens sana, in corpore sano. Así que el ejercicio físico aumenta la oxigenación cerebral y reduce el riesgo de sufrir trastornos que provocan pérdida de memoria, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Así que, señores, señoras, si queréis que vuestro cerebro funcione bien, hacer que vuestro cuerpo también esté correctamente engrasado. Pero hay una cosa muy importante, y es que recordar que el ejercicio aumenta los efectos químicos cerebrales para proteger las neuronas. ¿Y qué elementos químicos de alguna forma está
aportando? Pues glutamato, GABA, dopamina, adrenalina, serotonina, oxitocina, acetilcolina. O sea, de alguna forma el ejercicio nos está dando una cantidad de elementos que justifican que no solo cuidemos nuestra mente, sino también cuidemos nuestro cuerpo. Yo sabéis que soy filósofo de formación y decía uno de mis maestros que todo lo que comes no te alimenta. Si te comes una piedra, no te alimenta. Y como decía muy bien Néstor, ver noticias negativas de forma constante, pues por supuesto que no te está aportando nada de valor. Por eso, en este caso, lo que vamos a hacer es aportar. Yo os voy a dar un consejo personal. Yo todos los días salgo a hacer ejercicio con mis perros, escuchando audiolibros, escuchando podcasts, evidentemente relacionados con los temas que estoy preparando para formaciones. Por lo tanto, hago dos en uno. Hago ejercicio físico y al mismo tiempo estoy haciendo un ejercicio mental que está aprovechando que mi cuerpo está en movimiento y mi cerebro está más oxigenado. Así que si así lo deseáis, a partir de ahora, además de reíros, como decía el doctor, además, evidentemente, de meditar o hacer mindfulness, os invito a que escuchéis audiolibros o podcasts al mismo tiempo que hacéis ejercicio. Mi segunda clave de hoy es el sueño. Mucha gente piensa que el tema del sueño no es relevante, y sobre todo cuando uno es joven. Quizá a lo mejor no le da tanta importancia como se le da cuando uno realmente entiende el concepto del sueño. La falta de sueño hace que el cerebro no funcione a pleno rendimiento, porque el cerebro se limpia mientras dormimos, elimina las toxinas mientras descansamos. Así que capacidades como la creatividad o habilidades para la resolución de problemas, evidentemente, no funcionan si no descansamos correctamente. Incluso el pensamiento crítico y otras habilidades intelectuales se ven seriamente comprometidas cuando no descansamos adecuadamente. Por eso, además, recordamos que el sueño es fundamental para el aprendizaje y la memoria, porque las investigaciones demuestran que el sueño es necesario para la consolidación de la memoria que se produce en etapas de sueño profundo. Así que, por favor, como os decía, no le robéis horas al sueño. Decía Platón que el día es perfecto. 8 horas para trabajar, 8 horas para tus socios, 8 horas para descansar. Así que te invito a que recuerdes lo que los clásicos nos decían y que es actual en este momento. No le quites tiempo al descanso porque el descanso es imprescindible. Hemos dicho que el ejercicio es clave, hemos hablado de descansar, pero ahora vamos a hablar de algo más divertido, que es tu vida social. Hay diversos estudios que demuestran que una vida llena de vida social y diversión tiene importantes beneficios cognitivos. De hecho, recordar que las personas, de alguna forma, pues somos seres altamente sociables y no podemos prosperar de forma aislada. Es más, las relaciones sociales estimulan no solo nuestro cerebro, sino la interacción que tenemos con otras personas a través de ese ejercicio cerebral. Lo decía antes también Néstor respecto al tema de las neuronas espejo. ¿Eh? De hecho, dicen que lo similar atrae lo similar. Por eso las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Patos con patos, gallinas con gallinas, águilas con águilas. La pregunta es, ¿eres un águila, eres una gallina o eres un pato? Si quieres saberlo, mira a tu alrededor, porque eres la suma de las 5 personas más cercanas que tienes. Así que aprovechemos las investigaciones que muestran que el tener relaciones significativas y un fuerte sistema de apoyo es vital para la salud emocional y para la salud de nuestro cerebro. Así que vamos a cuidarlo. Porque fijaros que los de Harvard, que parece que son bastante listos, tienen un estudio de una escuela que ellos tienen que se llama Escuela de Salud Pública de Harvard, que dice que las personas con vidas sociales más activas tienen una tasa más lenta de deterioro de la memoria. O sea, si no quieres quedarte sin recuerdos, intenta tener una vida social agradable. No seas un ermitaño, no seas una ermitaña, no te encierres, comparte. Sé que la pandemia nos ha quitado durante un año esa oportunidad. Vamos a ir recuperándola poco a poco. Y al menos a través de estas cosas que hacemos aquí en esta serie de los amantes de los lunes, vamos a de alguna manera relacionarnos, ¿no? Conseguir que los invitados que traigamos, luego os hablaré del próximo invitado, en este caso invitada muy especial, a la que le mando un beso enorme porque sé que nos está escuchando. Vamos a compartir las experiencias basadas, lógicamente, en resultados personales o personales de personas que nosotros conocemos, ¿no? Recordad que a diferencia de las emociones, el cerebro, de alguna forma, lo que hace es que involucra ciertas acciones. Por ejemplo, la risa. Lo decía también antes Néstor. La risa involucra no solo una parte del cerebro, sino varias regiones cerebrales. Y por lo tanto es importante. Ahora hablaremos también del
del hipocampo y demás, que comentaba antes Néstor, que nos hacen que manejemos mejor toda esa especie de protección que necesitamos tener sobre ese elemento tan poderoso que ya sabéis que es insustituible, porque hay trasplantes de corazón, de hígado, de riñón, de pulmones, pero aún no se ha podido hacer con éxito un trasplante de cerebro. Así que algo tendrá de especial cuando es insustituible o irreemplazable. Recordad que reírse activa las áreas del cerebro que son vitales para el aprendizaje y para la creatividad. Así que cuanto más te rías, más vas a aprender. De hecho, recordad que nada es tan serio como para que no tengamos un poco de humor a la hora de aprender. Fijaros que hay una persona que recientemente ha hecho una formación para Neuroplanet, se llama Daniel Goleman, creo que es conocido por muchos de vosotros y vosotras, que decía que la risa parece ayudar a que la gente piense de manera más amplia y asociarse con mayor libertad. Así que si el maestro de la inteligencia emocional nos dice que la risa tiene esas características, pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Importante que recordéis lo que hasta ahora hemos visto, porque estamos entrando en el ecuador de esta segunda parte después de escuchar la magnífica exposición a pelo, ya veis, sin diapositivas de Néstor. Haz ejercicio, no dejes de descansar lo suficiente, disfruta de la vida social y de la diversión y luego, como comentábamos también antes, controla el estrés. El estrés, recordar que es uno de los peores enemigos del cerebro, es de hecho un vampiro cerebral. Se come las neuronas. Es realmente algo totalmente destructivo porque genera cortisona o cortisol, que, como decimos, está comiéndonos por dentro. De hecho, con el tiempo, lo que hace precisamente es comer neuronas y células del hipocampo. Ya sabéis que se llama hipocampo porque los griegos le decían que se parecía a un caballito de mar. Hipocampo es caballito de mar en griego. Y por tanto, las técnicas que decía antes de esto de relajación son útiles para esto. ¿Okay? Recordar, si no somos capaces de controlar el estrés, que es la mayor enfermedad mental que existe, la primera es el estrés, la segunda la depresión, la tercera la ansiedad. El estrés es tan común que no parece una enfermedad mental, pero sí lo es porque es degenerativa. Así que déjate un poquito de tiempo para meditar, para relajarte, para callar la mente, para recuperar tu centro. Recuerda que el estrés, la depresión y la ansiedad, como decía, evidentemente generan lo que se llama una preocupación crónica y también son perjudiciales para el cerebro y sobre todo para nuestra capacidad intelectual. Muchos de los síntomas de la depresión y la ansiedad incluyen, además de todo, dificultad para concentrarse, para tomar decisiones y para recordar cosas. Así que no te autoflageles con temas negativos, no te llenes de noticias que no aporten valor, intenta poner el foco en lo que realmente suma. Recordad que la higiene de noticias es bastante aconsejable, sobre todo en estos momentos históricos. Recta final, hacer ejercicio, descansar, disfrutar de la vida social, controlar el estrés y comer. Somos literalmente lo que pensamos, pero también somos literalmente lo que comemos. El cerebro necesita combustible al igual que el resto del cuerpo, pero no existe una alimentación específica solo para el cerebro. Existen dietas recomendadas para una salud buena en general. Por eso voy a recomendaros lo que seguramente muchas veces ya habéis escuchado. Tomar frutas, verduras, granos enteros, grasas saludables y proteínas magras. Y como mucha gente cuando digo esto me dice, ¿pero qué son las proteínas magras? Pues os voy a dar algunos ejemplos. Las de huevo, pescado blanco, pechuga de pavo o pollo, queso fresco, algas desecadas, judías negras, lentejas y soja texturizada, entre otros muchos. Recordad, y lo voy a decir, somos literalmente lo que comemos, somos literalmente lo que pensamos. Este tipo de alimentación va a proporcionaros una gran cantidad de beneficios para la salud y, lógicamente, que es lo que estamos hablando, ayudaros con la memoria. Para la energía mental es conveniente elegir carbohidratos complejos. Recordad que los carbohidratos complejos alimentan el cerebro, como por ejemplo, en este caso puede ser el azúcar, el pan blanco, cereales refinados, y evidentemente nos dan un impulso rápido que al mismo tiempo también cae. Recordad que tenemos que evitar en la medida de lo posible los 5 venenos blancos: la leche, la sal, el azúcar, la harina y otro veneno blanco que todo el mundo me imagino que sabrá cuál es. ¿Okay? Así que es importante, recordar, hay pruebas que sugieren que las dietas ricas en hidratos de carbono
aumentan el riesgo de deterioro cognitivo en personas mayores. Así que cada uno que se mire en el carnet la fecha de nacimiento y tome decisiones de cómo va a adaptar su alimentación al momento actual. Para tener energía saludable y que dure, hay que consumir carbohidratos complejos, como pan, arroz integral, avenas, cereales y sobre todo legumbres y, lógicamente, la máxima cantidad de fibra posible. Recordar que debemos evitar, por supuesto, abusar del alcohol, abusar de grasas saturadas y mantener, evidentemente, siempre una dieta balanceada. Y ahora sí, en la recta final, mis últimos consejos antes de despedirnos e invitaros al siguiente Homeschool, Entrena tu cerebro. Voy a daros algunas pistas, pero como comentamos, en breve tendremos un congreso sobre entrenamiento mental. Néstor, una serie de invitados de excepción y yo mismo. Y luego os haremos propuestas de mucho valor, pero de momento voy a daros algunas claves. Cuando llegamos a la edad adulta, nuestro cerebro ha desarrollado millones de vías nerviosas que ayudan a procesar la información rápidamente, resolver problemas de día a día y ejecutar tareas habituales como algo que hacemos de forma consciente, o sea, automatismo. Evidentemente, eso nos quita esfuerzo. Recordar que el cerebro tiene solo dos misiones: sobrevivir y, evidentemente, procrearse para perpetuarse y perpetuar la especie. Y una forma de sobrevivir es ahorrar energía. Por lo tanto, si nos centramos en hacer siempre lo mismo, no estamos dándole al cerebro el estímulo que necesita para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, porque al final entra en un sistema de repetición o, como decía antes, de automatismo. La memoria y la capacidad intelectual, como la fuerza muscular, requieren ser usadas y no se quiere, evidentemente, o no se quiere en muchas ocasiones perder esto, pero no se hace lo necesario. Así que es importante siempre que tengamos en mente proponer nuevos retos para mejorar la capacidad de procesar y recordar la información. Antes nos hablaba de esto del tema de viajar. Por ejemplo, viajar es algo que realmente aporta mucho valor a la hora de contactar con nuevos paisajes, nuevas culturas, nuevas lenguas y, lógicamente, van aportando la capacidad real de poder hacer que el cerebro esté activo con cosas distintas. De hecho, las mejores actividades cerebrales para hacer un ejercicio realmente óptimo son romper con rutinas que nos desafían a desarrollar nuevas vías cerebrales. ¿Cómo qué? Como aprender idiomas, como viajar, como hemos comentado, como jugar al ajedrez, cualquier cosa que creáis que pueda hacer que salgamos de esa rutina. Por no comerme más tiempo de que hemos consumido, y quiero agradeceros a todos el tiempo que nos estáis dedicando, quiero haceros una pregunta importante. ¿Qué? ¿Creéis que Néstor y yo podemos ayudaros con esta información a tener mejores resultados en vuestra vida? ¿Creéis que podemos ayudaros a conseguir mejores cosas en la actualidad o quizás en el futuro? ¿O incluso creéis que podemos ayudaros a que ayudéis a otras personas a mejorar sus capacidades cerebrales? Bueno, si pensáis que sí, os pido por favor que mandéis ahora un WhatsApp a +34 675 292 214 y de forma completamente gratuita hablaremos con vosotros y veremos cómo os podemos, Néstor y yo, personalmente, aportar valor para mejorar vuestras capacidades cerebrales o incluso para que podáis ayudar vosotros como entrenadores a otras personas a que puedan también conseguir. Así que si os ha gustado, recordad mandar ahora mismo un WhatsApp al +34 675 292 214 y pondremos una cita personal, nos contaréis un poquito vuestra situación, vuestras inquietudes y os propondremos algo que pueda ser útil para que podáis pasar al siguiente nivel de forma personal o de forma profesional. Y para agradeceros el tiempo, recordad que solo por solicitar esta sesión tenéis 30 días gratis en Neuroplanet. Ya sabéis que tiene más de 1.200 cursos, podcasts y demás. Si ya estáis en Neuroplanet, ¿qué pasa? Os vamos a regalar un curso VIP completamente gratis simplemente por haber estado hoy aquí y solicitar, lógicamente, esta sesión de descubrimiento. Así que si creéis que Néstor y yo os podemos ayudar de forma personal más profundamente, no dudéis, sin compromiso, en mandarnos ahora ese WhatsApp fuera de España, +34 675 292 214. Tendremos una sesión de descubrimiento con vosotros, os escucharemos y en base a lo que necesitéis os propondremos alguna fórmula de ayudaros, como digo, para temas que puedan involucrar situaciones personales o situaciones en las que creáis que por vuestra profesión podéis ayudar a terceras personas. Fijaros que
en muchas ocasiones tenemos proyectos personales y profesionales, pero nuestro ordenador no tiene el software correcto. Podemos tener un cerebro bien amueblado, pero quizá no tenemos el conocimiento adecuado o no sabemos cómo utilizarlo de forma correcta. Por eso es importante que a veces recurramos a este tipo de, quizás de consejos que podamos daros para que podáis mejorar vuestro rendimiento y, por supuesto, la capacidad de alcanzar mejores cuotas de éxito. Por otro lado, si algunos de vosotros en vuestro trabajo sois coach, sois mentores, sois profesores, sois líderes y creéis que podemos ayudar a daros técnicas que mejoren las capacidades cognitivas de vuestros equipos, también en esa sesión podemos comentarlo y daros algunas pistas que puedan ser útiles para que podáis pasar al siguiente. Así que, antes de despedirme, volveré a ponerla en un segundo. Os informo que para la próxima sesión tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Joana, es escritora, es empresaria, bueno, es una persona hiper especial con la que estoy trabajando personalmente y que nos va a hablar de algo tan interesante como camino a la felicidad, compaginando la función de padres y emprendedores. Y creo que casi todos somos las dos cosas. Somos padres y emprendedores. Ella nos va a demostrar, no solo por su experiencia personal, ella es polaca, pero no quiero contar su historia, quiero que la cuente ella. Vino a España y hizo un montón de cosas y hoy en día es una persona de mucho éxito, pero nos va a contar cómo recorrió ese camino y vamos a daros conocimiento que para hombres y mujeres va a ser útil para que podáis ser padres, emprendedores y felices. Y eso será el próximo día 20 de mayo, como siempre, a las 11:15 hora España. No os preocupéis que lo que estáis en el grupo Amo los lunes vais a tener el link para poder acceder. Pero de momento vuelvo atrás, que os voy a dejar esta diapositiva un ratito, por si alguno no ha podido coger el número. Mandar un WhatsApp ahora al +34 675 292 214. Solicitar sesión gratuita de descubrimiento. Si pensáis que Néstor y yo os podemos ayudar a mejorar vuestras capacidades cognitivas, vuestros resultados o a que ayudéis a terceros como entrenadores mentales a que consigan superar circunstancias, recuperar memorias y, lo más importante, utilizar ese ordenador que os decía al principio tan poderoso que nos entregan sin manual de instrucciones. Gracias a todos por estar, especialmente a Néstor, porque ha sido un honor y un placer, Néstor, que has estado con nosotros. Eres una leyenda. Voy a poner la cámara otra vez, si la pones también tú, así nos despedimos los dos, que nos vea la gente. ¿Estás por ahí, Néstor? Gracias a ti, Eduardo, y a todos por estar aquí, por atender y por generarnos una interacción que siempre enriquece a unos y a otros. Gracias. Sin duda, gracias de verdad por estar. Y ya sabéis que Néstor y yo estamos a vuestra disposición. Tomar acción, porque recordar que sin acción no hay resultados. Mandar un WhatsApp, +34 675 292 214 desde fuera de España, sin el 34 si estáis aquí. Y haremos sesión y veremos cómo podemos ser parte de la solución y dejar de lado a la gente que es parte del problema. Gracias a todos y a todas. Hasta el próximo Homeschool. Gracias. Gracias.